un panorama totalmente catastrófico antes del Mundial. Y luego cambiaron de opinión. Escuchen. Yo creo que este mundial no se va a hacer. A último momento va a suceder algo. Este mundial no va a ser de Argentina. ¿No? No. Por eso decía, no soy tarotista porque yo no uso tarot, no uso ninguna herramienta, solo uso la mente para ver las energías y ver la tendencia que tiene y hacia dónde va. Un año anterior del mundial, yo había venido a Salta y en varios programas de acá había dicho, en el mes de noviembre, que Argentina va a ser campeona de este mundo y que va a traer la copa. Después, en el transcurso del mundial, fui haciendo sesiones de cada partido y fui acertando tal cual, inclusive la final también. Dije tal cual iba a ser, no lo pude creer nunca ni yo, lo que hacía, que pasaba todo lo que pasó y el corazón en la boca. Me imagino. Bueno, pero este mundial no va a ser de Argentina. ¿No? No. Vamos a quedar afuera en cuartos de finales. Acá tenemos un muchacho que está directamente abocado a todo el tema de deporte, así que quiero ver su reacción, por eso me doy vuelta. Yo creo que este mundial no se va a hacer. A último momento va a suceder algo que van a tener que pensar bien lo que hacen. Si lo llegan a hacer por la soberbia, la ceguera, el ego y todo lo demás, va a ser un mundial con mucha sangre. Dios mío, o sea, por los planetas que están justamente en el mes de junio ingresando: Júpiter, Mercurio, Saturno, Urano, Lilith. 5 planetas que traen una cuestión de oscuridad, digamos, en el cielo. Cuando te referís a eso, hablas de hechos como que hacen también a esta cuestión geopolítica y todo lo que está pasando en la guerra, claro. Claro, recordemos que Irán obviamente el mundial es eso. Proponía ir a... Porque Irán tiene que jugar en Estados Unidos, proponía ir a México a jugar, no a Estados Unidos. Eso va a ser determinante, ¿no? El tema de... De hecho, hay ya como uno... A ver, el mundial convoca a todo el mundo, digo. Si lo miramos por ese lado... Lamentablemente siempre hay oportunistas y es un momento delicado, sí, totalmente. Irán está esperando con el as bajo la manga su momento para mostrarle al mundo de lo que es capaz. ¡Sangre! Va a chupar Júpiter, va a chocar Júpiter, no sé con quién más, y va a haber sangre. No se va a hacer el mundial. Y si se hace, Irán va a tirar una bomba nuclear y Messi va a volar y se va a destruir y no va a llegar. Y no... Bueno, de pronto, esta supuesta vidente que está en muchos medios de comunicación, raramente, no quiero decir que podrían llegar a estar lucrando, captando víctimas los medios que la ponen, ¿no? Pero escuchen qué decía luego, cuando no pasó nada de lo que dijo. Escuchen lo que decía luego, ¿eh? Se arrepintió, parece. No solo la historia se repite en ver a Francia y Argentina en una final, sino que también se repite que le volvemos a ganar. El día sábado nosotros jugamos con Suiza, ¿verdad? Sí, Suiza. Bien, a las 10 de la noche, 22 horas, a las 11, para ser más correcto. 10. Creo que 22 horas, sí. Bueno, este partido va a ser otro partido para el infarto. Va a ser un partido largo. Bien. ¿Ok? Argentina va a salir victoriosa y pasa a la semifinal. ¡Ay, yo me muero! Peso muy grande para Suiza. Argentina va a pasar a la semifinal, Francia va a pasar a la semifinal. ¡Qué chanta! Entonces, ¿qué? nosotros podemos vernos con 2 equipos en la final. Podemos ver, en caso pasemos, la semifinal. Pero digo, puede ser España o Francia en la final. Pero mamita, si recién dijiste que iba a explotar el mundo, que Irán, que iba a haber sangre. Después dijiste que Argentina igual iba a quedar fuera. Ahora decís que gana el mundial. ¿Quién lo entiende? Ponete de acuerdo, che. Me parece que estás teniendo interferencia en las videncias. Porque la verdad que no pega una. Claro, en la final. Y si yo les diría que la historia se repite. ¡Ay, me muero! Tremendo. Y que no solo la historia se repite en ver a Francia y Argentina en una final, sino que también se repite que le volvemos a ganar. Y que Argentina va a ser bicampeón. Bueno, evidentemente no le pega una. Ustedes se deben imaginar
que esta persona vende y promociona sus videncias y cobra mucho dinero. Da seminario, va a provincia, dice que... Entonces, si vos no podés acertar una puta predicción sobre un partido de fútbol o sobre un mundial, ¿podés acertar sobre la vida personal, íntima de alguien que no conoces? Claramente que no, claramente que no. Así que bueno, pero no es la única. Vamos a ver a otra vidente que tira saca zaraza, que tira mucha zaraza, pero claro, como pone mucha plata en los medios de comunicación y suben las notas de ella y demás, cuando dice algo que podría llegar a suceder y sucede algo similar, dicen la predicción fabulosa que hizo cha-cha-cha-chan, ¿no? Bueno, vamos a ver qué decía esta pseudo gurú sobre el mundial. ¿Se va a jugar el mundial? Había muchas versiones de que iba a ser catastrófico, porque claro, meses antes estaba sucediendo todo esto de Irán, Estados Unidos, Israel, y muchos pensaban, Israel le va a tirar una bomba a Irán, o la bomba nuclear de Estados Unidos a Irán, Irán va a tirar un misil intercontinental cuando estén jugando el partido. Bueno, no pasó nada de esto, no hubo atentado, no hubo nada. El mundial es un mundial excelente, bien organizado, no hubo ningún atentado, récord de participación, audiencia, bueno, maravilloso. Vamos a escuchar qué decía Moni la vidente, ¿eh? Escuchen. Pero en el año 2031 también se visualiza que va a caer uno en el Golfo de México o cerca de Cuba o Miami, que va a ser en el año 2031, que ese es otro meteorito también fuerte que va a dar las consecuencias, también un Armagedón. A cómo vamos, el apocalipsis ya lo estamos viviendo, las terceras mundial, las bombas, los cambios climáticos, quién sabe si lleguemos al año 2031. Esperemos que sí, Moni. Que la gente, yo me acuerdo cuando hice las predicciones del mundial para el año 2026, dije, quién sabe si vayamos a tener mundial porque la no nos va a dejar. No lo puedo creer, la verdad que no lo puedo creer. Hay gente que lamentablemente es captada por esta gente, ¿eh? Bueno, esta también decía que iba a suceder algo trágico, que iba a explotar el mundo, el apocalipsis, que no íbamos a llegar al Mundial 2026. Bueno, evidentemente le han errado, pero lejos, lejos. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.